Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar las unidades y estructura molecular de la herencia. En capítulos anteriores habíamos hablado sobre los cromosomas, pero ahora vamos con más detalle. Aquí nos damos cuenta que los cromosomas no solamente están formados por ADN, sino también de otras estructuras, como la proteína histona. Esta proteína precisamente va a proporcionar soporte estructural a un cromosoma. Resulta que para que las larguísimas moléculas de ADN quepan en el núcleo celular, se vuelven como que alrededor de complejos de histonas, dando al cromosoma una forma más compacta. Fíjate, aquí estamos desarrollando un cromosoma y encontramos esto que es el nucleosoma. El nucleosoma está conformado por como que 8 de estas histonas y pares de bases de ADN enrolladas alrededor de este núcleo que podríamos llamar de histonas. Si seguimos desenrollando, esto es como un hilo, ¿verdad? Le llaman los biólogos a esta estructura el collar de perlas. Fíjate que si seguimos desenrollando vamos a encontrar que este hilo está compuesto por una doble hebra, el ADN y su característica doble hélice, y porciones de este ADN vendrán a ser los genes. Y aquí tenemos las pares de bases. Todo esto lo vamos a, por supuesto, explicar con más detalle. En principio, veamos el cromosoma. Fíjate que lo que apreciamos aquí es una pareja de cromátides hermanas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Esto se refiere a las copias idénticas formadas por la replicación del ADN de un cromosoma, con ambas copias unidas por un centrómero común. Luego vemos aquí un brazo P, que es el brazo corto, un brazo Q, que es el brazo largo, ¿verdad? Telómero es la estructura que se encuentra en los extremos del cromosoma que protege nuestra información genética durante el proceso de la división celular. Y es importante porque su tasa de acortamiento determinan la longevidad y la salud de nuestro organismo. Ahora bien, tenemos algunos tipos de cromosoma, de acuerdo a donde se encuentre el centrómero. Fíjate, metacéntrico, como que adopta una postura central, submetracéntrico, acrocéntrica y telocéntrica. Ajá. Esto no existe en el humano, los cromosomas telocéntricos. Bueno, hablando de las características de los cromosomas, podemos mencionar lo que es el cariotipo humano. ¿Qué es un cariotipo? Es el grupo de características que permiten el ordenamiento de un conjunto cromosómico. En este caso, el cariotipo humano. Resulta que en el ser humano hay 46 cromosomas, organizados por supuesto en 23 pares. Aquí hemos puesto 24 porque este par que está aquí es el par conocido como par sexual para el hombre y para la mujer. Entonces, hay un par sexual y todos los demás se les llaman cromosomas somáticos, los otros 22. Por lo tanto, el cariotipo humano tendría que ser así. 44 cromosomas somáticos o autosomas es lo mismo y le agrego los dos sexuales. Este para el hombre XY, ¿verdad? Y para la mujer XX. Fíjate que este cromosoma que está aquí, el X, es un submetacéntrico y este que está aquí, que parece una Y, ¿verdad? Es el acrocéntrico. Bien. Entonces los cromosomas somáticos son aquellos que codifican para todas las características que no son sexuales. Por ejemplo, color de ojos, color de piel, cabello, en fin. Y los cromosomas sexuales son los responsables de las características diferenciadoras de cada sexo. Bueno, entonces, 46 cromosomas, 23 pares. Ya sabemos la diferencia, tanto para varón y mujer. Veamos ahora los ácidos nucleicos, que se encargan del almacenamiento y expresión de la información genética. Tenemos aquí el ADN con su característica doble hélice, y luego tenemos al ARN, que está formado por una sola hebra, y aquí tiene dos hebras.
El ADN es la molécula transportadora de la información hereditaria. Esto lo vimos hace algún tiempo cuando estudiamos las moléculas orgánicas, las biomoléculas. Y el ARN, es un intermediario entre el ADN y la proteína. Esto que vemos aquí son las bases nitrogenadas. Vamos a verlo con más detalle. Aquí lo tenemos. En principio, en pantalla aparece un nucleótido, que es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están conformados por miles de nucleótidos. Un nucleótido tiene 3 partes, como podemos apreciar aquí. Esto es la azúcar pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, de ahí su nombre, ¿verdad? Ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, según tenga cualquiera de estas dos pentosas. Pentosas porque son 5 carbonos. Los vamos a numerar: 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a señalar el número 3 y 5 porque son los más importantes. Luego vamos a ver por qué. Muy bien, este que está aquí es el grupo fosfato, el ácido fosfórico, ¿verdad? Y este otro elemento es la base nitrogenada. La base nitrogenada puede tener un solo núcleo, entonces se le llama pirimidina. Y si tiene 2 núcleos es la purina, o bases púricas y pirimídicas. Fíjate, las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas citosina, uracilo y timina. Yo tengo que aprenderme estas que están aquí, porque van a ser las letras del código genético. El alfabeto del código genético, 5 letras. Bueno, resulta que esas bases nitrogenadas son complementarias. Fíjate qué importantes son, porque esta doble hélice, aquí se van a establecer enlaces puente de carbono. Estos colores no están puestos por gusto, no están puestos al azar. Fíjate, aquí tengo rojo con amarillo. Eso quiere decir que la adenina con la timina son complementarias, así como la que está de verde y la de azul, o sea, la citosina con la guanina. Y fíjate que en el ARN es similar, pero en vez de timina, aquí le han puesto una de color naranja, vendría a ser el uracilo. Por lo tanto, tú dices, tus bases complementarias son la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Fíjate, aquí he puesto 2 rayitas, 2 enlaces y aquí 3 enlaces. Base complementaria, citosina con guanina, lo mismo, pero en vez de decir ahora adenina con timina, le voy a poner uracilo. Esa es la diferencia que hay. Y por supuesto, timina con adenina, ¿ok? Luego vamos a entender por qué se da esto, ¿sí? Pero por el momento me interesa que tú recuerdes las bases complementarias y la estructura, a grosso modo, de los ácidos nucleicos. Muy bien, esto es el dogma central de la biología molecular, que responde a la famosa interrogante de cómo se convierte la información genética en proteínas. ¿Cómo es que ocurre eso? Ocurre en 3 etapas. La primera es la replicación, luego tenemos la transcripción y luego tenemos la traducción. Va desde el ADN hasta la producción de la síntesis de proteínas. Esta primera es la propuesta inicial de Crick en el año de 1970 y esta es la propuesta actual. Analicemos primero esta que está aquí. Entonces, la replicación o la duplicación del ADN es el proceso mediante el que se sintetiza a partir de una molécula de ADN 2 nuevas moléculas de ADN hijas con la misma secuencia de nucleótidos que la del ADN original. Esto ocurre en el núcleo de la célula. Voy a poner acá núcleo. Esta replicación o duplicación tiene lugar en la fase S de la interfase del ciclo celular. Luego tenemos la transcripción, que ocurre también en el núcleo de la célula, donde se pasa de una secuencia de desoxirribonucleótidos de un gen de ADN a una secuencia de ribonucleótidos con bases nitrogenadas complementarias
de ARN, pero un tipo de ARN especial, el ARN mensajero. Recuerda que hay tres clases de ARN. Bueno, entonces ADN se forma el ARN y luego viene la traducción. En los ribosomas se pasa de una secuencia de ribonucleótidos de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos son la estructura básica de las proteínas. Esto ocurre en el citoplasma. Vamos a poner aquí citoplasma. Muy bien, estos procesos por supuesto constituyen la base del dogma central de la biología molecular. Y bien, como les había dicho al principio, ha tenido que modificarse por el conocimiento actual que tenemos sobre la replicación de algunos virus. Resulta que los virus que almacenan su información genética en forma de ARN tienen una enzima que se llama la ARN replicasa, que precisamente les permite duplicar este ARN. Y los retrovirus utilizan una enzima, la transcriptasa inversa, que va a sintetizar, o sea, va a formar ADN a partir de una molécula de ARN, en un proceso que se llama la transcripción inversa o la retrotranscripción. O sea, también es posible que se replique el ARN y sentido inverso, ¿verdad? Lo que no es posible es ir de proteína a ADN o a ARN. Al menos no se ha descubierto hasta ahora. Muy bien, este es el dogma central entonces de la biología molecular, o cómo se convierte la información genética en proteínas. Son tres etapas. Primero se replica el ADN, luego se forma el ARN a partir de un molde de ADN y después se traduce. Vamos a ver en detalle eso, para entenderlo mejor. Recuerdas que yo te dije que te grabaras estos números, el 3 y el 5, muy bien, por la posición de los carbonos, ¿verdad? Este es 5 y este es 3, y aquí tenemos las bases nitrogenadas. Adenina, por ejemplo, timina, guanina, adenina, timina. Fíjate que aquí tenemos una cadena complementaria. Resulta que la doble hélice del ADN se va a abrir y se va a formar luego, a partir de cada hebra, una complementaria. Vamos a poner aquí las bases complementarias. Entonces, esta cadena complementaria se forma a partir de esta primera. Esta es antiparalela. O sea, si aquí tengo 5, 3, fíjate que aquí empiezo con 3 y voy a terminar en 5. Adenina, cada vez que veas la A le pones la T. Esta copia así, T. T le pone la G, le pone la C. O si ve C, le va a poner G, ¿verdad? Citosina, guanina, y así. Entonces fíjate que tengo esta cadena complementaria. A partir de esta cadena complementaria que va a servir como molde, la tenemos aquí. Se va a formar el ARN mensajero. Ahora mira lo que te había explicado. Las bases complementarias. Si el ADN, acá también es antiparalelo, ¿verdad? O sea, 3, 5, entonces sería aquí 5, 3. Si empiezo con timina, entonces le voy a poner adenina. Ojo, ADN, ahora tengo adenina, y ya no le voy a poner timina, porque no codifica el ARN, sino uracilo. A le pongo U. Citosina, guanina. Si el ADN tiene timina, el ARN transcribe adenina. Eso sí es posible. Timina, por supuesto, adenina. Pero si tiene adenina, en vez de responder con timina, va a transcribir uracilo. Y así. Luego, una vez que está transcrito el ARN mensajero, fíjate, ocurre la traducción. Por cada 3 nucleótidos me va a reportar un aminoácido. Estos 3 se van a llamar codones. Aquí lo tenemos con más detalle. Ajá. Ahí está el ARN mensajero. Fíjate, codón 1 está formado por 3 letras, 3 nucleótidos. Entonces este codón, estos 3, se va a traducir como ese aminoácido que está ahí. Su nombre es la metionina, ¿verdad? Bueno, estos 3 me van a dar este aminoácido, cuyo nombre es la isoleucina, y aquí la serina. Y fíjate que este último codón me indica que se detiene. Y aquí ya me han formado una proteína, un polipéptido. Sería así. Aquí tenemos un cromosoma. Este es el gen del color de flores, ¿verdad?
Ahí está el alelo, está su locus, yo sé que recuerda todos esos conceptos. Entonces tenemos la secuencia de ADN. Luego ya se, por supuesto, transcribió y hubo la traducción, la proteína que ayuda a formar los pigmentos, y esta es la información ya traducida, flores púrpura. Así es como funciona entonces el dogma central de la biología. Maravilloso. A partir de la información genética pasa por una serie de etapas hasta que se forme la proteína. ¿Qué es esto? Bien, chicos, recuerden que la práctica hace al maestro. Para entender mejor este capítulo es necesario haber visto los anteriores, donde se repasan los conceptos básicos. Aquí ya un poco más intenso porque nos referimos a las cuestiones moleculares, de estructura molecular. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.